Buenos días a todas y todos. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 3.867 y 3.868-2015, formados por apelaciones directas de sentencia en las acciones constitucionales promovidas por Suri Maite Ríos Sosa y Visión con Valores Viva contra el Tribunal Supremo Electoral. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 21 de agosto de 2015, considerando 6, del análisis y estudio de los antecedentes. El quid iuris del conflicto que debe solucionarse en este amparo tiene su origen en la interpretación de la prohibición contenida en el artículo 186 constitucional, inciso C, que realizó la Dirección General del Registro de Ciudadanos como fundamento para denegar la inscripción del binomio presidencial proclamado por el partido Visión con Valores Viva, por lo que corresponde en primer término poner en relieve el efecto de lo preceptuado en el artículo que se analiza, así como la validez y vigencia de la prohibición por ilegibilidad para poder optar a cargos de presidente y vicepresidente de la República, y cómo debe interpretarse para poder esclarecer su espíritu. En ese sentido, al confrontar el acto reclamado con los valores, principios y disposiciones jurídicas que regulan la materia, se establece lo siguiente. A. El artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala no debe interpretarse a la luz del método positivista tradicional. En tal virtud, no pueden utilizarse la metodología de interpretación de las leyes ordinarias, razón por la cual la interpretación de esta disposición constitucional debe realizarse dentro del marco de la justicia, los derechos humanos y el sentido pro homine y pro libertatis. B. La disposición constitucional antes invocada por formar parte integrante del Pacto Social Guatemalteco, de igual manera está inspirada en la corriente del neoconstitucionalismo. En tal virtud, los valores democráticos, los derechos fundamentales y la justicia deben prevalecer sobre los demás elementos jurídicos. Por tal razón, deben garantizarse todos aquellos principios y valores consagrados en el catálogo de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Este criterio ha sido sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Goodman versus Estados Unidos Mexicanos y Yatama versus Nicaragua antes citados. C. En cuanto al contenido del artículo 186 de la normativa fundamental, se compone de varios supuestos condicionales de hecho y una consecuencia jurídica. En cuanto a los supuestos, cada uno constituye un juicio normativo formado de sujeto, cópula y predicado. En cuanto al supuesto que interesa en el presente análisis, inciso C, este se encuentra formado por dos sujetos y un solo predicado. Los dos sujetos son los siguientes. 1. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República. 2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno, mientras que el predicado de este juicio lo constituye el siguiente, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Lo anterior evidencia de forma clara que no existen dos predicados aplicables al juicio normativo del inciso C de la disposición constitucional relacionada. En conclusión, el mismo predicado le corresponde a ambos sujetos, es decir, que no pueden optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente, del vicepresidente, de los caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno durante el periodo en el que se hayan ejerciendo la presidencia, ya sea constitucional o de facto. Este criterio interpretativo ha sido históricamente consagrado por la Corte de Constitucionalidad en opinión consultiva de fecha 16 de noviembre de 1989, dictada dentro del expediente número 212-89. D. En forma sistemática, el pacto social debe comprenderse como un todo. En tal virtud, el artículo 186 constitucional debe interpretarse a la luz de todo el contexto del texto ius fundamental y nunca aisladamente. En ese sentido,
Una Constitución que se compone de derechos fundamentales, límites al ejercicio del poder y de garantías para la defensa constitucional debe integrar correctamente dichos preceptos. En conclusión, los derechos fundamentales se aplican en forma extensiva a todos los ciudadanos guatemaltecos, pero los límites se aplican a quienes ejercen la función pública por delegación del pueblo. En tal virtud, el artículo 186 citado constituye un límite para quienes ejercen el poder ejecutivo, presidente y vicepresidente y sus parientes, pero toda vez dichos funcionarios culminen su mandato, sus respectivos parientes, desligados del límite orgánico, automáticamente se encuentran cubiertos por los principios y garantías consagrados en la parte dogmática, y en ese sentido se les debe aplicar sin limitación alguna el goce de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho político de elegir y ser electo, específicamente el de optar a cargo de presidente y vicepresidente de la República. En cuanto a la finalidad del artículo 186, este es de carácter temporal, ya que está dirigida a que los funcionarios que ejerzan la presidencia o la vicepresidencia de la República no pretendan eludir la prohibición de la reelección a través de sus parientes, ya que por medio del nepotismo podrían utilizar los recursos del Estado para asegurar su permanencia en el cargo. Por tal razón, al terminar el periodo presidencial, finalizaría automáticamente la limitante temporal, pues los parientes de estos ya no representarían una transición dinástica y nepótica del poder y en consecuencia no tendrían impedimento para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República de Guatemala. Por lo que mantener la prohibición en forma permanente dentro de la disposición constitucional analizada generaría discriminación por razón de linaje y vulneraría los derechos de igualdad frente a todos los ciudadanos, así como la libertad para ejercer sus derechos. Lo anterior justifica la necesidad de aplicarse extensivamente los derechos fundamentales de cualquier ciudadano que pretenda optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República sobre cualquier otro impedimento, porque de lo contrario se estaría cometiendo una discriminación en atención al linaje, como lo contempla el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, criterio que fue sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Goodman versus Estados Unidos Mexicanos y Yatama versus Nicaragua antes citados. De acuerdo con el artículo 25 del Pacto de San José y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes citados, cuando a un ciudadano le es violado el derecho político a ser elegido y es discriminado por razón de linaje, como en el caso que ahora se analiza, el Estado debe proveer de un recurso efectivo que lo ampare en la protección y restauración de dichos derechos, razón por la cual se considera que la acción constitucional de amparo es el medio idóneo para asegurar los derechos fundamentales de los postulantes, ya que de no otorgarlos estaría dejando a los amparistas en estado de indefensión. En conclusión, el impedimento constitucional regulado en artículo 186, inciso C del texto constitucional guatemalteco, se refiere a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente, del vicepresidente, de los caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno, durante el periodo en el que hayan ejerciendo la presidencia, ya sea constitucional o de facto. En tal virtud, el impedimento antes indicado no existe en los periodos posteriores a la finalización del periodo presidencial o vicepresidencial, constitucionales o de facto antes descritos, porque el mantener la prohibición violaría el derecho político a ser elegido y generaría discriminación por razón de linaje. En consecuencia, a Suri Maite Ríos Osas no le afecta el impedimento constitucional analizado, razón por la cual la postulante antes indicada y su candidato a vicepresidente de la República de Guatemala gozan del pleno ejercicio y protección de los derechos a la libertad, igualdad, no discriminación por razón de linaje o origen familiar, desarrollo integral, petición, optar a cargos públicos, elegir, ser electos y petición en materia política, entre otros, los que son garantizados por el catálogo de derechos humanos consagrados en los artículos 1, 2, 4, 28, 44, 46, 113, 135, 136 y 137 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 1 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículos 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 1, 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana y la Observación General número 25 del Comité de Derechos Humanos. En consecuencia, a la primera postulante y a su candidato vicepresidencial les asiste el derecho político para ser inscritos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Guatemala. En cuanto a los agravios invocados por el partido político Visión con Valores referentes a la vulneración del principio de legalidad y el libre funcionamiento de las organizaciones políticas, con base en lo anteriormente considerado y con fundamento en la correcta interpretación constitucional, se concluye que al no existir impedimento constitucional para optar al cargo de presidenta de la República de Guatemala por parte de la primera de las amparistas, la autoridad denunciada al emitir el acto reclamado le denegó al segundo de los amparistas el libre funcionamiento de su organización política, ya que le impidió postular a inscribir a Suri Maite Ríos Sosa y Juan Luis Pedro Mirón Aguilar
como candidatos a presidenta y vicepresidente de la República de Guatemala, respectivamente. Con base en esta consideración, al resolver por mayoría, declaró: 1. Otorga en definitiva, dada la existencia del agravio personal y directo, los amparos solicitados por Suri Maite Ríos Sosa y el partido político Visión con Valores Viva en contra del Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto a los reclamantes la resolución de fecha 13 de julio de 2015 dictada por el Tribunal Supremo Electoral dentro del expediente 1577-2015. Restituye a los postulantes en la situación jurídica anterior a esa resolución y ordena a la autoridad impugnada a resolver conforme a derecho de lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de los postulantes, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. 3. No hay condena en cosas por las razones consideradas. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que le refutan al fallo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado y requirente de la vista pública, Partido Político Avanzada Nacional PAN, por medio del secretario general Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, quien comparece con el patrocinio del abogado Fernando Linares Beltranena, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estamos aquí como Partido de Avanzada Nacional PAN por la defensa de la Constitución. Y nos llama la atención, señores magistrados, que brilla por su ausencia la amparista. Ciertamente digo que brilla porque hubiera brillado por su apariencia física de haber estado aquí, pero nos denota cierta displicencia hacia la ley, hacia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que haya dejado la silla vacía. Creemos que tal vez hay un poquito de triunfalismo, pensando en que ya lo tiene ganado. No es el caso, señores magistrados, porque aquí estamos para defender la Constitución. En lo particular, además de abogado del secretario general de nuestro partido, estoy aquí como constituyente de la Constitución del 84, que es la que redactó el artículo que está hoy en discusión. Pero les comento, no solo la del 85 es la que lo menciona. Este párrafo es idéntico al de la Constitución del 65, la del Peralta Azurdia. Es decir, pues, que no se innovó algo distinto en la Constitución vigente. Señores magistrados, lo que está en juego es la decisión del Tribunal Supremo Electoral, que es la materia suprema, el Tribunal Supremo en materia electoral de Guatemala. Hubo debido proceso, Registro de Ciudadanos le dijo que no podía correr, apeló, Tribunal Supremo Electoral le dijo que no podía correr, apeló y la decisión quedó firme a nivel electoral. Entonces fue al amparo hacia la Corte Suprema de Justicia. Pero el tribunal ya había dictaminado que no era idónea, de acuerdo con el artículo 113, por tener prohibición constitucional. Ellos ya lo habían hecho anteriormente con el candidato a diputado Alfonso Portillo, originalmente también del partido FRG, de donde previene la amparista. La Corte Suprema de Justicia, como leyó muy bien el secretario, dice que
se querían alejar del positivismo jurídico, invocando normas que tienen que ver con el espíritu constitucional. Cómo usar el concepto de bloque constitucional, usar el concepto de neoconstitucionalismo, y todo eso está muy bien cuando hay necesidad de interpretar. Pero ¿hay necesidad de interpretar aquí, señores magistrados, o está clara la norma? Y aquí me quiero referir que la norma y la ley del organismo judicial, artículo 10, dice que cuando la ley es clara, no se desentenderá su tenor literal con el pretexto de buscar el espíritu. Creemos que aquí la Corte Suprema de Justicia utilizó el pretexto de buscar el espíritu para dictar una sentencia complaciente, favoreciendo a esta candidata presidencial, ahora por el amparo que proviene del partido FRG. Dice la Corte Suprema que busca la igualdad básica de todas las personas y que no se le debe discriminar a ella por razón de linaje. Pero, señores magistrados, se opone lo que ella aduce como la discriminación contra ella, la discriminación que existe contra todos los demás guatemaltecos, a lo cual ella se opone porque ella disfruta del beneficio del nepotismo. Y ese nepotismo, que deviene de la figura de líder de Efraín Ríos Montt, es el que ella hereda, con el cual estuvo 4 periodos en el Congreso. Entonces, ella dice que se le está discriminando por ser hija de Ríos Montt. Sí, pero ¿qué tal a todos los demás guatemaltecos a quienes se discrimina por no tener ese nexo de parentesco que nos resta equidad electoral, que es un principio de las elecciones para que todos estemos en igualdad de condiciones? No toda la Corte Suprema de Justicia fue complaciente. Hay que hacer mención del voto disidente de la licenciada Delia Marina Dávila, quien dio su voto disidente, diferente, y consta en el expediente. Señores magistrados, para fines expositivos, señora Presidenta, quisiera pedir permiso para distribuir una hoja de un cuadro para hacer la exposición que viene ahorita, si fuera posible. Señor abogado, la vista es pública para que usted exponga sus argumentos. Nosotros vamos a escuchar con mucha atención, pero si necesita dejar algún documento, lo deja en la secretaría y lo revisamos después. Por favor, ahora lo escuchamos. Perfecto. Es solo para fines ilustrativos, señora Presidenta. No es ninguna argumentación de fondo, pero haré referencia a él en la parte oral. En este cuadro que tengo aquí, se analiza el artículo 186 de la Constitución en 3 secciones. La primera es el primer supuesto: hijos de expresidentes. El segundo supuesto es hijos de golpistas. Es decir, hay 2 supuestos a los que hace referencia este artículo: hijos de expresidentes e hijos de golpistas. Golpista me refiero en forma práctica a los caudillos, integrantes del triunvirato, de la zona, etcétera, pero viene siendo expresidente y golpistas. Entonces, hay un comentario que es una condición de temporalidad que está como parte del primer supuesto, que dice: o vicepresidente cuando este último se encuentra ejerciendo la presidencia. Dice la amparista que esta condición se aplica también a los golpistas. ¿Por qué creemos que no es así? Señores magistrados, dice: parientes del presidente o vicepresidente cuando este último, está en singular, se encuentra ejerciendo la presidencia. Y el segundo supuesto es: y los de las personas, en plural,
a qué se refiere el inciso de golpistas. Entonces no podría referirse a los golpistas porque ellos están en plural y el presidente está en singular. Entonces, ¿para qué está este concepto de temporalidad? Para hacer una pequeña exposición hipotética, señores magistrados, creemos que la prohibición es solo para el que esté ejerciendo la presidencia, pero referido al vicepresidente. Digamos que hace 6 meses hubiera ocurrido lo que estamos viendo ahora. Y está como presidente Otto Pérez Molina. Pregunto, ¿podría haberse inscrito su hijo Otío Pérez como candidato presidencial? Creemos que no, porque en ese momento su papá estaba ejerciendo la presidencia. Él tendría prohibición. Pero suponemos que hace 6 meses viene el presidente de la República y renuncia. Y en su lugar asciende el licenciado Alejandro Maldonado, actual vicepresidente. Esto es una situación hipotética trasladada hasta hace 6 meses. ¿Podría haber sido Otío Pérez candidato, inscribirse como candidato a la presidencia? En ese momento sí, porque Otto Pérez ya no era presidente. ¿Podría el hijo del licenciado Alejandro Maldonado, en ese momento presidente, podría ser el hijo candidato? No, porque su papá en ese momento es presidente. De la misma manera que sin haber asumido la presidencia, el hijo del actual vicepresidente Alejandro Maldonado sí podría inscribirse como candidato. Claro, todo esto es hace 6 meses porque ya se cerraron las inscripciones, pero lo menciono como ejemplo para ilustrar, señores magistrados, cuál es la razón de esta condición de temporalidad que se refiere a cuando estén ejerciendo la presidencia. No es para los vicepresidentes, es para los vices cuando estén en la presi. No es para los golpistas. Los golpistas tienen su segundo supuesto, que es diferente. Y uso, por cierto, la misma terminología que ha usado el Ministerio Público en su exposición ante la Corte Suprema de Justicia, que es separar los dos supuestos. Ustedes se preguntarán, señores magistrados, ¿por qué de esta razón de haberse discriminado, como dice la amparista, a su persona de ser inscrita como candidato? Y la razón es la siguiente, señores magistrados, de los dos supuestos, uno se refiere a expresidentes, otro se refiere a golpistas. Los expresidentes fueron constitucionales, como dice Jorge García Laguardia, defendieron la institucionalidad y nos honran al haber sido presidentes de Guatemala. Ejemplos: Colón, Berché, Portillo, Arzú, de León, Cerezo, Lucas, Laugerud, Arana, Méndez, Montenegro, Idígora, Sarvens, Arévalo. Expresidentes, exgolpistas: Mejía, Víctor Ríos Monte y su triunvirato, Maldonado, Shaad y Gordillo, Serrano, Peralta Zurdia, Castillo Armas, triunvirato de Arbenz, Toriello, Francisco Javier Arana y Ponce Baides. Digamos, llegando a mediados del siglo pasado. Estas dos categorías, una se ve como la que nos honra, porque defiende la institucionalidad que ustedes están aquí para defender también, y los que han violado la institucionalidad con todos los términos que utilizamos: azonada, golpe, cuartelazo, irrupción del orden constitucional. Eso es despreciable. Y por eso el nepotismo que deviene de lo despreciable es igualmente censurado. De esta manera que vemos que el nepotismo del presidente es solo cuando esté en funciones, pero el nepotismo de los golpistas
es más severo, porque deviene de lo severo con que censuramos los que rompieron el orden constitucional. Señores magistrados, los vicios de que hablamos son dos. Uno es golpismo y el otro es nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Nepotismo es un abuso desmedido del parentesco. No es discriminación como lo ha dicho anteriormente, no digamos la amparista, que brilla por su ausencia, sino que el representante del partido Viva, que es una discriminación contra el parentesco. No es el parentesco, es el abuso del parentesco. Señores magistrados, ustedes están de acuerdo con la autoridad, pero el abuso de la autoridad es hasta un delito. Eso es reprochable, no la autoridad, no el parentesco, pero sí el abuso del parentesco. Y veamos, en este abuso del parentesco, la amparista estuvo 4 periodos en el Congreso como hija del líder de su partido, Ríos Montt. 4 periodos. Es decir, que otras personas que no tenían la ventaja de ser hija del que dio el golpe de Estado, estaban siendo discriminados de acceder a ese puesto. Pero eso no está prohibido. Ella tenía derecho a acceder a ser diputada del Congreso, aun cuando su padre hubiera sido jefe de Estado. Pero nos habla de lo que es el nepotismo, que es un vicio despreciable del cual hemos sufrido los guatemaltecos. Señores magistrados, pensemos un poco en la historia. Pensemos los escándalos causados por los hijos de los siguientes expresidentes: Berché, Portillo, Arzú, Laugerud, Idígoras, y todos estos tienen ejemplos de nepotismo de expresidentes que han causado escándalo. Pero en este caso el nepotismo a que se refiere este inciso del artículo de la Constitución que pretenden violar es el nepotismo de una persona que abusó de su parentesco con alguien que dio un golpe de Estado. Menciona los tratados. El señor secretario fue muy ilustrativo al leer los tratados universales que apoyan discriminación por parentesco supuesto de la amparista. Señores magistrados, no hay tal abuso del derecho constitucional. Lo que hay es abuso del parentesco. Los tratados, nos dice el artículo 204 de la Constitución, que el principio constitucional es que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Es decir, que cuando la Constitución es clara, no hay que desatender ni su tenor literal ni irse a los tratados. La Constitución prevalece. Pero, señores magistrados, ella aduce que el 136B, su derecho a ser electa, se vio violado. Pero nosotros, todos los demás guatemaltecos, decimos que el 136C, la efectividad del sufragio, se ve violada porque todos los demás guatemaltecos que no tienen ese beneficio de nepotismo con el que ha sido jefe de un golpe de Estado, puedan acceder a lo que es el gobierno. Señores magistrados, cuando hay nepotismo en la empresa privada, que hemos visto que muchas empresas se nutren de sus familiares, lo que hace sufrir a la empresa y cambiar es la competencia. Como en el campo de la cerveza y cuantos otros campos que hemos visto, la competencia en ese sentido es cruel y toma la ventaja encima del nepotismo de la empresa anquilosada. Pero en el gobierno no se puede. La única defensa que tenemos es la Constitución,
que es el derecho de los guatemaltecos de poder acceder al poder libre de golpismo y el nepotismo que viene del golpismo. Abogado, su tiempo ha concluido. Tiene un minuto más para hacer sus conclusiones, por favor. Gracias, concluyo. Gracias, señora presidenta. El agravio. Señores magistrados, hay criterios para lo que es el agravio. Ustedes los han publicado y nosotros los hemos leído. Tiene que ver con las facultades regladas y lo que nosotros decimos que no hay legitimación activa, porque ya no está peleando un derecho personal, como si no lo hubieran notificado, no le hubieran derecho a acceder a recursos. Está peleando un derecho colectivo y no hay acción popular aquí ante la Corte de Constitucionalidad. Ella, señora presidenta, está aprovechando victimizarse de algo que incluye a otros. Los hijos de Mejía Víctor no le dieron mandato para que trabajara en nombre de ellos y tantos otros golpistas en el pasado. Señores magistrados, este es un artículo 186 pétreo. No puede reformarse de acuerdo con el artículo 281 y su intención de reforma constituye una violación a la Constitución que es delito porque pretenden reformar la Constitución. Señores magistrados, es irónico, con esto concluyo, que en el 82 el general Ríos Montt dio un golpe de Estado y violó el orden constitucional. Ahora la amparista pretende violar el orden constitucional de nuestra Constitución, que yo solicito que ustedes defiendan. Por lo tanto, declaren sin lugar este amparo y que se desinscriba a la candidata que es también la amparista. Gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público a través de la agente fiscal abogada Ana Guillermina Galindo Martínez. Muy buenos días, señora presidenta, honorables magistrados, demás sujetos procesales y público presente. El Ministerio Público no comparte el criterio establecido en la sentencia de fecha 21 de agosto del año 2015, por medio de la cual otorga los amparos interpuestos. Esta Fiscalía, al realizar el análisis de las actuaciones, estima que no es cierto, como lo estima el Tribunal de Amparo de primer grado, al haber considerado que el Tribunal Supremo Electoral, al emitir la resolución señalada como agraviante, no interpretó ni aplicó correctamente la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud de lo cual actuó en forma arbitraria, lo cual no es cierto, ya que del estudio de las actuaciones se evidencia que la autoridad impugnada efectivamente realizó un debido análisis e interpretación del artículo 186, literal C de la Constitución Política, por medio de la cual observó que la licenciada Suri Maite Ríos Sosa tenía impedimento para optar al cargo de presidenta de la República de Guatemala, razón por la cual fue negada su inscripción y el director del Registro de Ciudadanos emitió la resolución respectiva, por lo que también era oportuno que fuera denegado el recurso de revisión interpuesto. Esta Fiscalía, al examinar el contenido del artículo 186, literal C de la Constitución Política de la República de Guatemala, determina que dicha normativa contiene dos supuestos jurídicos, en los casos en los cuales no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. En el primer caso se encuentran los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República de Guatemala cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Y en el segundo caso encontramos las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Y el inciso primero se refiere que no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado o movimiento similar donde se haya alterado el orden constitucional, o las personas que valiéndose de esta situación asuman la jefatura de gobierno. Por lo que esta Fiscalía considera que en el presente caso el hecho puesto en conocimiento de sede constitucional se encuadra en el segundo supuesto del artículo 186, literal C de la Constitución.
en virtud de la cual se establece que no podrán optar al cargo de presidente los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad de las personas a que se refiere el inciso primero de dicha normativa. Es decir, que no pueden optar a dicho cargo los parientes de las personas que hubieran participado en un golpe de Estado. En virtud de lo cual, esta Fiscalía no advierte agravio alguno por parte del Tribunal Supremo Electoral a los derechos y garantías constitucionales de los amparistas, en virtud que de conformidad con el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, este ente es la máxima autoridad en materia electoral, adicionado a lo que establece el artículo 125A de la misma normativa constitucional, el cual establece que entre una de sus funciones y atribuciones está la de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes, disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos, en virtud de lo cual la decisión asumida por la autoridad impugnada no violenta garantía alguno a los derechos de los amparistas. Por lo que el hecho que lo resuelto no esté conforme a los intereses de los amparistas no implica vulneración a sus derechos o garantías constitucionales, ya que los accionantes fueron parte de dicho procedimiento en el cual pudieron y hicieron valer todos los medios de defensa que creyeron pertinentes en el momento procesal oportuno y los cuales fueron admitidos y resueltos por la autoridad impugnada. En virtud de lo cual esta Fiscalía, con todo respeto, solicita a los honorables magistrados que se declare con lugar el recurso de apelación planteado, se revoque la sentencia avenida en grado y al emitir la sentencia respectiva se denieguen los amparos solicitados. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, Partido Político Visión con Valores Viva, por medio del secretario general del Comité Ejecutivo, Crowley Cuestas Paz, quien comparece con el patrocinio del abogado Juan Francisco Capuano Enríquez. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería excusar al amparista del otro amparo por no estar presente, porque yo le pedí que no viniera, porque yo quería, era mi deseo, que hoy fuera el protagonista el derecho, no las personas. Yo se lo pedí, por eso es que no está acá el día de hoy. El tema de hoy es cómo se integra, primero integra e interpreta una norma constitucional con base en la dogmática y la teología del neoconstitucionalismo, en contraposición con la corriente anacrónica y decimonónica de la exégesis iuspositivista. Dicho en palabras más entendibles, cómo se integra y se interpreta el artículo 186, literal C de la Constitución, a la que me voy a referir como la norma subjudice o la norma en cuestión, ya sea de conformidad con sus principios y su sentido humanista y finalista, y de una manera armónica e integral en ella misma y conforme al bloque de constitucionalismo o de constitucionalidad, que es una forma de hacerlo, y la otra forma es de conformidad con la letra muerta de sus estipendios, de sus postulados, perdón, no estipendios, como lo pretende los apelantes y lo establecía la autoridad recurrida. Pero comencemos por el principio. ¿Cuándo es necesario integrar una norma? Pues una norma es necesario integrarla cuando la misma es oscura, ambigua o contradictoria. En este caso, la norma es, a nuestro criterio, al del Tribunal de Amparo Acuo, oscura, no es ambigua, contradictoria, es oscura. ¿Cuándo es oscura? Pues cuando no es clara. ¿Cuándo no es clara? Dice Hans Kelsen, que cuando le falta uno de los 4 ámbitos de validez formal. Entonces, si le falta uno, no es clara, hay que integrarla. Una norma completita con sus 4 ámbitos de validez, no hay necesidad de integrarla. Subjetivo, objetivo, espacial y temporal. En el presente caso, por más que se jure y perjure que la norma en cuestión es clara, si la revisamos en su segundo supuesto, les ruego que busquen el ámbito de validez temporal. No está. El primer supuesto sí lo tiene, el segundo no lo tiene. Por lo tanto, al no ser clara, hay que integrarla para poderla interpretar.
a diferencia, pues, como se dijo, del primer supuesto que sí tiene el ámbito de validez temporal. Por lo tanto, la quid juris del amparo era determinar el ámbito de validez temporal de la norma en cuestión, porque existe ese vacío normativo. De su simple lectura se denota. Vale aclarar que nunca se ha sostenido que no existe la prohibición. La prohibición existe. Es válida en todos sus ámbitos, subjetivo, objetivo, espacial. Solo es el temporal el que hay que interpretar, solo es ese el que hay que analizar. Tampoco se ha sostenido o se ha negado de que son dos supuestos los que contiene la norma. Pero ambos supuestos comparten la misma finalidad, tienen el mismo bien jurídico tutelado, tienen la misma naturaleza, comparten el mismo ámbito espacial de validez, solamente difieren en el ámbito subjetivo. El primer supuesto se refiere a quienes han detentado el poder democráticamente y el segundo a quienes han detentado el poder de forma de facto. Pero es imposible hablar de un supuesto sin hablar del otro. Incluso el segundo supuesto le pide prestada una palabra al primer supuesto, están separados por una coma, son dos subjetivos con un predicativo. En ese sentido de ideas, pretender que el segundo supuesto, solo ese pedacito, tiene una naturaleza jurídica distinta, totalmente separada de su primer supuesto, es interpretar la norma de una manera atomizada y por medio de un método insostenible. El derecho constitucional no permite esas interpretaciones con microscopio. La norma constitucional se interpreta como ya se ha manifestado o se manifestará más adelante de una manera integral, de una manera armónica. Realmente el problema entonces es determinar para cuándo, si existe y si es válida, para cuándo aplica esa limitación y esa prohibición. ¿Será que solo para el periodo en que el pariente detenta el poder de facto, que es lo más lógico y lo más justo, igual que ocurre con el primer supuesto, que es cuando detenta el poder democráticamente el pariente? O bien, dejémonos de rodeos. Es una norma discriminativa, sancionatoria, que discrimina a toda la parentela legal de un caudillo o de análogo por el simple hecho de provenir de su linaje. No importa si participó o no participó en el golpe, si ha nacido o no ha nacido, incluso la pobre muchachita que va con ella a la inscripción, sus hijos de sus hijos no podrían nunca ser electos, con base a la otra forma de pretender establecer el ámbito de temporalidad. Sobre esto va a girar mi disertación. Tenemos una hermosa constitución, es moderna, es equitativa. De hecho, en 7 normas prohíbe la discriminación de manera expresa. Y si invocamos el bloque de constitucionalidad por medio del artículo 44, 46 y 149, que ya lo ha permitido esta honorable Corte, podemos invocar el derecho internacional y precisamente la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación en su artículo 1 dice que se prohíbe terminantemente la discriminación por linaje, que de acuerdo al Diccionario Real Academia Española es origen familiar. De manera que si interpretamos la Constitución de una manera armónica y sistemática entre ella misma, 7 normas prohíben la discriminación. Yo cité una convención, hay varias donde prohíben la discriminación. Entonces no podemos decir, pero casi toda nuestra Constitución es hermosa y no discriminativa. Solo hay una norma que sí, porque nos avergüenzan los golpistas y queremos esterilizarlos mejor, y así no tienen hijos, y entonces como no podemos hacerlo, por lo menos que no participen y que sean parias dentro de la sociedad en Guatemala, lo cual jamás podría ser sostenible. Entonces ahora veamos la norma jurídica como prohibición. El derecho constitucional establece que para que haya una limitación, como bien lo mencionaba en la sentencia del Tribunal Lacubo, para que haya una limitación en la Constitución, esta tiene que tener un bien jurídico tutelado, porque definitivamente va a apachar el derecho fundamental de otro. Pero entonces viene la ponderación de lo imponderable que ha establecido el Tribunal Supremo Constitucional Español, de que bueno, si vamos a apachar un bien jurídico tutelado, es porque acá vamos a poner más bienes jurídicos tutelados, y entonces en la ponderación protegemos más que de lo que se perjudica. Entonces, para ver si una prohibición es válida,
Dice el neoconstitucionalismo, incluso sostenido por esta misma Corte de Constitucionalidad, que se requieren 3 requisitos: que la limitación y la prohibición sea idónea para proteger al bien jurídico tutelado, que sea necesaria, o sea, realmente viene un riesgo, hay que proteger ese bien jurídico tutelado, y en segundo lugar, que sea proporcional, que sea racional, que sea ponderado. No vamos a defender con 35 tanques a un manifestante con un palo, tiene que ser proporcional. En ese sentido de ideas, como ya se dijo, la norma existe. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que protege esa norma, esa prohibición? Pues protege 2 cosas: la transmisión nepótica, despótica y dinástica del poder, y que todos participen en la contienda electoral en igualdad de condiciones. O sea, la norma constitucional y la prohibición contenida en ella es idónea, es necesaria y es proporcional, siempre y cuando se aplique cuando el pariente está detentando el poder democrática o en forma de facto. Si no, ya no es necesaria. ¿Qué poder le va a transmitir? Hace 33 años se bajó del poder y lo bajaron, ni siquiera lo transmitió democráticamente. ¿Qué proporcionalidad va a haber cuando incluso la señora amparista ni siquiera era mayor de edad? Por lo tanto, pretender extender en el tiempo esa prohibición y esa limitación tornaría la prohibición constitucional en una sanción discriminativa. No solo ella, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos. 4 generaciones que serían discriminadas. Y por lo tanto, entonces ahora pongamos nuevamente en la ponderación: ya no hay bien jurídico que tutelar, ya no hay transmisión despótica, ni dinástica, ni nepótica del poder, porque ya bajó del poder. ¿Y qué se le viola a la parentela legal? Se le viola su derecho a no ser discriminado por razones de linaje, se le viola su derecho a su dignidad humana, se le viola el derecho a la igualdad ante todos nosotros y no ser considerado un paria. Se le viola su derecho a su desarrollo integral como persona, su derecho a ser considerado individualmente aparte de su papá o de sus parientes legal. Y principalmente en este caso se le viola su derecho de ser electo. La palabra nepotismo, con el perdón, no significa abuso de parentesco. Yo lo leí bien y re bien en el diccionario de la Real Academia Española, y significa abuso de poder para la transmisión de empleos públicos o concesiones del Estado. Yo tengo que tener el poder para ejercer el nepotismo. No necesito ser primo, hermano, tío o hijo para ser nepotista. Tengo que tener poder y escojo a mi pariente para transmitirlo. Si yo no tengo poder, no hay nepotismo. Por lo tanto, no tienen la culpa la parentela legal de un caudillo de lo que él haya hecho. Me decía una persona que me vio, y juré que no lo iba a decir, pero se lo voy a decir. Y me dice: mire usted es el abogado Suri. Sí, estamos trabajando ahí. Mire usted, ¿y a cuenta de qué la hija tiene que pagar los celotes del tata? Pues yo dije, pues tiene razón, una expresión coloquial, pero si una persona tan sencilla como ella me lo dice de esa manera y a ella le hace sentido, efectivamente, ¿por qué los hijos tienen que pagar por lo que han hecho los padres? Los padres están sancionados. De hecho, esta honorable corte ya dijo que esa prohibición del inciso A, esa sí es atemporal. Usted fue golpista, para siempre, adiós, nunca más puede ser electo. Perfecto, pero no sus hijos, hijos de los hijos, etc. Precisamente la Constitución es una entidad axiomática de valores en constante acoplación e interpretación. No se puede interpretar de manera robótica, de la manera que está escrita, menos si la interpretación obedece a un sesgo político o a una animadversidad, a un exacerbado subjetivismo, porque nos cae mal la Suri, porque nos cae mal el Efraín por lo que hizo. No, señores, así no se interpreta una norma constitucional. Se interpreta con base en los métodos que ha reconocido precisamente el derecho constitucional. No digamos el neoconstitucionalismo, es simplemente esos métodos de interpretación que difieren radicalmente de los métodos de interpretación ordinaria. No puedo invocar yo el artículo 10 de la ley del organismo judicial, sino tengo que invocar
la interpretación sistémica, integral, armónica, con base en los principios finalistas humanistas de la Constitución. Jamás se ha pretendido que una convención internacional prevalezca sobre la Constitución, ese no fue el argumento. Integró un vacío legal, eso sí, y para eso sirvió el bloque de constitucionalidad, para poder hacer uso de ella e integrar un vacío. Nunca se invocó que prevalece sobre la Constitución, no, nos hizo favor de integrar la norma. Precisamente en cuanto a que el Tribunal Supremo Electoral es supremo, como se menciona, y por lo tanto tiene la facultad de dictar y hacer la interpretación de la ley, la misma ley electoral y de partidos políticos en sus artículos 192, 248 y 249 refiere que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son revisables por medio del amparo. Y el artículo 265 de la Constitución establece que no hay ámbito susceptible de amparo. Realmente, la sentencia del Tribunal ACUO se defiende sola. Es una belleza de sentencia. Mis argumentos son meramente ornamentales porque va bien estructurada, bien fundamentada y bien sustentados sus considerandos con precedentes internacionales, nacionales y de esta propia Corte. En ese sentido de ideas, Honorable Corte de Constitucionalidad, queda demostrado la existencia del agravio causada por la autoridad recurrida en la resolución impugnada por la mala interpretación que hace de la norma constitucional, que hace una interpretación jus positivista con base en la escuela del exégesis. Y por lo tanto el Tribunal ACUO lo único que hizo fue ver el agravio, suspender la resolución y restaurar al amparista. En este caso yo represento al partido Visión con Valores Viva como su abogado, y le restauran sus derechos porque al hacer una mala interpretación de la norma hay una violación al principio de legalidad y de su libre funcionamiento. Por lo anteriormente solicito se tenga por evacuada la vista por parte del partido político Visión con Valores Viva en la forma expresada y se declare sin lugar los dos recursos de apelación que se basan en los mismos argumentos, confirmándose la sentencia venida en grado. Agradezco la paciencia y el tiempo de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.